Iglesia, buenas tardes, Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Como ustedes saben, para mí es de muchísima bendición estar en este púlpito, predicándoles a ustedes, Iglesia. Gracias por la invitación, pastores, muchas gracias por la invitación, Iglesia. Tema para esta tarde: el Evangelio no es religión. Ese es el tema. El Evangelio no es religión. Vamos al libro de Salmos. Salmos capítulo 119, versículo 105. Salmos capítulo 119, versículo 105. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde la palabra de Dios nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Pues bien, Iglesia, como todos sabemos, en estos últimos días vemos la necesidad de estudiar y de conocer las Sagradas Escrituras en nuestras vidas, porque son tiempos peligrosos para la Iglesia de Cristo, porque el enemigo se ha levantado con todo lo que tiene para destruir la sana doctrina de Jesucristo. Es por esta razón que el creyente debe estar seguro y debe de tener una firme convicción de que la Biblia es la luz que nos permite caminar por la senda correcta. Es la luz que nos acerca a Dios, sin ningún temor de equivocarnos, sin el temor de errar el camino. Las Sagradas Escrituras son el maná que alimenta nuestro espíritu. La palabra de Dios es la antorcha que ilumina nuestro pensamiento, Iglesia. A través de ella nosotros conocemos a Dios, conocemos sus planes, conocemos el objetivo de nuestras vidas. La Biblia es la revelación divina para que nosotros podamos encontrar la paz, encontrar la felicidad en nuestras propias vidas. Miren, mucho ha hecho Satanás por corromper esta palabra de vida. Mucho ha tratado de adulterarla en la mente de aquellos que se han apartado del fundamento, que es Cristo Jesús. Hay quienes predican sus propias opiniones, hay quienes distorsionan el verdadero significado, hay quienes la acomodan a sus propios intereses, hay quienes pretenden cambiarla para adaptarla a los tiempos, hay quienes creen que pueden predicar un evangelio falso y quedar impunes. Eso no va a pasar, porque Dios les juzgará. Los va a juzgar por falsos y por mentirosos. La palabra de Dios no admite modificaciones. La palabra de Dios no admite cambios, no admite ninguna renovación. Porque la palabra de Dios es la constitución que Dios le ha dado a la humanidad. La palabra de Dios, escrita en la Biblia, no puede ser enmendada por el capricho de los seres humanos. Solo Dios puede hacerle enmiendas y no lo ha hecho en ninguna forma. La Biblia es la verdad de Dios y esa verdad es absoluta, es una verdad inmutable, o sea, es una verdad que no cambia. La palabra dicha a los apóstoles es la misma palabra que nosotros hemos recibido. Nosotros no podemos cambiarla, pues es la palabra eterna. La Biblia es la fuente inspirada por Dios a través de su Santo Espíritu, que nos permite conocer esa verdad absoluta, que sólo la podemos obtener a través de la revelación divina. Miles se han levantado en toda la historia de la humanidad para atacar a este libro tan maravilloso. Muchos han sido los enemigos de la palabra de Dios, pero ninguno de ellos ha prevalecido. Este libro sigue cambiando y transformando la vida y el pensamiento de millones de personas en todos los rincones del planeta. No hay fuerza que pueda detener el mensaje que encierra este libro tan maravilloso. La Biblia es la revelación de Dios dada a los seres humanos de buena voluntad. En ella nosotros encontramos una explicación y una respuesta para todas nuestras preguntas. Miren, nuestro Señor Jesucristo validó las palabras de la Biblia. Las validó en sus propias palabras, en su evangelio. Nosotros en el evangelio de Jesucristo encontramos que ciertamente es la palabra de Dios que nos ha de libertar, ¿sí? Nos ha de liberar
de la ignorancia, de la oscuridad, de las mentiras y del error. Nadie puede alterar lo que ya fue escrito. Miren, nadie puede cambiar el fundamento establecido por nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede inventar un nuevo evangelio. Nadie puede reclamar ser el portador de un nuevo mensaje. ¿Sí? Nadie puede ser el portador de un nuevo evangelio. La palabra de Dios está vigente tal y como fue predicada hace 2000 años. Muchos han tratado de corromperla y adaptarla a sus propios intereses. Muchos se han hecho mensajeros de otro evangelio, ¿sí? Se han hecho mensajeros de un evangelio contaminado con el mundo. Muchos han caído en la trampa de Satanás. Miren, no hay dos evangelios, no hay dos mensajes, no hay dos verdades, no hay dos redentores, no hay dos caminos al cielo, no hay otro evangelio, porque el mismo evangelio es Jesucristo, aleluya. La palabra de Dios afirma: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esto está escrito en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 5. Y ciertamente esto es una gran verdad, porque millones de seres humanos caminan directo al infierno por ignorar la palabra de Dios. Hay tanta mentira, hay tanta ignorancia bíblica en muchos hermanos que no puedo comprender. Porque todo creyente, todo verdadero creyente tiene una Biblia, pero no la leen. No meditan en ella, no escudriñan la palabra de Dios. Miren, Dios ha sido tan bueno con nosotros, que Dios nos ha dado una guía perfecta para encontrar el camino de la verdad, para encontrar el camino a su presencia, el camino de salvación. Y esto lo encontramos en su santa palabra, la Biblia. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es claro y es contundente. La palabra de Dios no admite cambios ni renovaciones. Nuestro Señor Jesucristo nos habló con la verdad y nos dio el Espíritu Santo para poder comprender y para poder aceptar la verdad de su Evangelio. Desafortunadamente hoy en día, nosotros vemos cómo muchos maestros falsos hablan de la palabra de Dios y la utilizan para sus fechorías, para sus pecados. Y este engaño se da porque las personas no leen la Biblia, porque no tienen tiempo para meditar en la palabra de Dios. Tienen tiempo para muchas cosas, menos para meditar en su palabra. Muchos de estos falsos maestros, muchísimos, hoy en día utilizan la palabra de Dios para justificar su maldad y para justificar sus pecados. Pero más triste es ver cómo las personas que siguen a estos falsos maestros resaltan su falso evangelio y hasta lo aplauden, ¿sí? Ellos aplauden a estos falsos maestros, le aplauden sus maldades y sus pecados. Muchos creyentes aceptan sus mentiras y echan a un lado lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en su santo evangelio. Su santo evangelio que está fundamentado en el arrepentimiento del pecador. Pero todo esto tiene que pasar, ¿sí? Todo esto tiene que pasar porque escrito está en la Biblia. La palabra de Dios nos muestra que muchos llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esto está escrito en el libro de Isaías. Jehová dice a través del profeta Isaías: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 5, versículo 20. El verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, miren, es una fuerza renovadora que nos cambia. Es una fuerza que nos libera del dominio de Satanás y nos trae a la luz de Cristo. Ustedes saben que en mis servicios, en mis prédicas, siempre les hago énfasis que el Evangelio de Cristo no es una religión. Las religiones dividen a los seres humanos. La religión priva de la verdad a los creyentes. Porque la religión es creación de los hombres, pero el Evangelio de Jesucristo es la revelación divina de Dios.
a través de su unigénito. Aleluya. Los religiosos son víctimas de Satanás, que mi Señor los reprenda, porque caminan en falsos senderos. Hay cientos de religiones, pero solo existe un verdadero evangelio de salvación. Este evangelio es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Satanás ha sido el autor de las miles de religiones del mundo, religiones que tienen dogmas, que tienen tradiciones humanas, religiones que establecen nuevos senderos, nuevos caminos supuestamente para la salvación, pero son religiones huecas, vacías, religiones cuyos fundadores son hombres llenos de pecado, sin arrepentimiento, que cayeron en la trampa del mismo Satanás. Las religiones no salvan, no. Las religiones condenan al ser humano. Hoy nosotros podemos apreciar la maldad de estas religiones que asesinan a inocentes, que auspician las guerras y que rechazan a Cristo. Toda religión son como nubes sin agua, son ideologías humanas, como las ideologías políticas y las ideologías filosóficas. Las religiones hablan de sí mismas, adoran a los hombres y a sus falsos dioses. Y tal vez hayan muchos dioses, pero solo hay un Dios verdadero y su nombre es Jehová. Aleluya. El nombre de Dios verdadero es Jehová, porque Jehová es el nombre que lo identifica de los dioses falsos, porque dioses hay muchos, pero solo uno verdadero, Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. Aleluya. Y tal vez muchos hablen de muchos salvadores, como lo afirman en el Oriente y en la India, pero solo hay un Salvador y su nombre es Jesús. Aleluya. No hay muchos caminos que conducen al cielo, no los hay. Solo hay uno, y este camino es el verdadero evangelio de Jesucristo, no hay más. La palabra en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 5 dice: Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Las religiones niegan el sendero de la cruz. Las religiones niegan la divinidad de Cristo. Son clubes sociales en los cuales unos pocos viven como reyes, porque no predican el arrepentimiento, porque no les importa la vida eterna, que es la mayor bendición que Dios nos haya podido ofrecer de su Hijo Jesucristo. La mayoría de estas religiones son religiones sin Dios, porque sus dioses son las riquezas, sus dioses son sus ídolos humanos, sus dioses son la avaricia, la codicia, la comodidad, la prosperidad material y el éxito personal. El evangelio de Cristo no es una religión, sino una forma de vida en la cual brilla el amor, brilla la verdad, la justicia, la bondad, la piedad y el arrepentimiento. El evangelio de Jesús, su verdadero evangelio, es este que nos libera del odio, de la venganza, de las lujurias, del adulterio, de los vicios. El evangelio nos libra de la esclavitud de los deseos de la carne. El evangelio de Jesucristo nos libra de las drogas, de la hechicería, de la avaricia, de la soberbia. Nos libra de la altivez y del orgullo. Miren, quien ha conocido el verdadero evangelio de Cristo no mata, no roba, no odia. Comparte sus riquezas con los menos privilegiados. El evangelio de Cristo nos libra de los dogmas religiosos. Nuestro Señor Jesucristo predicó un estilo de vida de santidad. Nuestro Señor Jesucristo no predicó la práctica de una religión hueca y vacía. Los fariseos eran muy religiosos y por eso lo mataron. ¿Sí? Los religiosos han hecho guerras en toda la historia. Los religiosos han creado organizaciones asesinas que han sembrado el terror. Los religiosos se han unido a dictaduras horribles como la de Hitler. Los religiosos respaldan los gobernantes que nos llevan a las guerras. Pero el evangelio de Cristo es un mensaje de liberación dirigido a libertarnos de los lazos del diablo. El mensaje es claro, iglesia. Los seres humanos fuimos echados de la presencia de Dios y nosotros somos víctimas de las fuerzas infernales. Y solo hay una sola forma de regresar a Dios, y es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin el derramamiento de sangre de Jesús no hay salvación alguna.
Cristo derramó su sangre para pagar el precio de la redención. Miren, la iglesia de Jesucristo, que predica un verdadero evangelio sin mezclarlo, sin diluirlo, sin perfumarlo, sin modernizarlo y sin ajustarlo a los oídos del pecador, es la iglesia que Cristo ama, porque predica su verdad, porque predica la verdad de su evangelio, así le duele a muchos. Y aunque el mensaje tal vez sea duro, y este mismo mensaje que muchas veces nosotros sentimos que es un mensaje ofensivo y sin amor, este mismo mensaje es el que nos va a salvar del infierno. La esencia de todo el evangelio es Cristo, porque Él murió por la humanidad, y es necesario, muy necesario, aceptar ese sacrificio y aceptar sus mandamientos si nosotros queremos ser salvos. Las religiones del mundo nada hacen, simplemente callan y enseñan sus mentiras mientras la humanidad se pierde en el mundo. La misión del verdadero creyente es predicar el mensaje de Jesucristo. No es practicar ritos humanos que son vanos y que de nada sirven. Jesús nos ordenó a todos los creyentes, a todos sin excepción, predicar el mensaje de salvación y de arrepentimiento. No hay espacio para predicar otra cosa. No hay espacio para predicar nada más, pastores y predicadores. No hay espacio para predicar algo diferente al verdadero evangelio de Jesucristo. No hay espacio para estar dando conferencias ni seminarios sobre dietas, sobre cosméticos, sobre psicología y sobre prosperidad. No hay espacio para estar practicando falsas doctrinas. Estamos en el tiempo. Este es el tiempo para predicar el verdadero evangelio de salvación a través de la doctrina del arrepentimiento. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo deja claro en su evangelio, en el evangelio de Juan capítulo 3, 18, nuestro Señor Jesucristo deja claro que todo aquel que cree en Él será salvo, y al igual que también deja claro que todo aquel que no cree en Jesucristo será condenado, porque escrito está. La esencia del evangelio de Cristo es el arrepentimiento. Su evangelio nos muestra que Jesucristo empezó su ministerio aquí en la tierra con estas palabras: convertíos y arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Está escrito en Marcos, capítulo 1, versículo 15. Hermanos, el evangelio de Jesucristo es una fuerza redentora que nos liberta, que rompe las cadenas de la esclavitud del mundo, que libera nuestros pensamientos y que nos hace mejores cada día. El evangelio nos convierte en soldados de Cristo, en defensores de la fe, nos convierte en hacedores de su palabra. El evangelio nos lleva por el mundo a predicar las nuevas de salvación. Nosotros como cristianos fuimos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación al mundo, ¿sí? Nosotros fuimos llamados a ser luz del mundo, no tinieblas, ni tampoco a escondernos. No importa cuánto hagamos por ser más justos, por ser más consagrados, eso es irrelevante. Lo importante es cuánto hacemos por predicar el evangelio. Es en el campo en el cual nosotros debemos de trabajar, no escondidos tras cuatro paredes. Nada de lo que nosotros hagamos nos salvará, porque la salvación es gratuita, es por gracia, porque Cristo fue el que hizo el sacrificio perfecto. Y Él demanda de nosotros que prediquemos su palabra. Es así de sencillo. Los apóstoles no se escondieron en templos ni recintos, no. Ellos salieron por todo el imperio romano a llevar las buenas noticias de salvación. Salieron a predicar el evangelio de luz, el evangelio de poder. Ellos no predicaron una religión muerta. Ellos no predicaron una religión absurda, basada en la práctica de ritos sin sentidos. Quien confunda el evangelio con una religión, quien lo confunda, no ha conocido a Jesucristo verdaderamente. El evangelio nos lleva a Dios. La religión nos aparta del Creador. Porque la religión es asunto de los hombres. Pero el evangelio es un asunto divino. Porque el evangelio es el fuego purificador. Al contrario de la religión. Porque
La religión, la religiosidad simplemente se convierte en lodo que nos envuelve en suciedad. El Evangelio de Jesucristo nos libera de la esclavitud religiosa. Algunos todavía quieren agradar a Dios y a su religión, porque no han desechado la levadura de los fariseos. Miren, quien conoce y acepta el verdadero Evangelio de Cristo ha encontrado el camino angosto que conduce a la vida eterna. Pero quien abraza una religión ha entrado al camino espacioso que lleva a la perdición. Evangelio y religión son dos cosas muy distintas. El Evangelio de mi Señor Jesucristo es un río cristalino que nos quita la sed, que nos purifica, que nos hace descubrir nuestra verdadera esencia. El Evangelio es una fuerza que destruye al viejo hombre y hace que surja una nueva criatura dentro de nosotros. Si nosotros creemos en el Evangelio de Cristo, debemos de ser distintos al mundo. Debemos de vivir conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Por eso un verdadero convertido es diferente al hombre mundano. El Evangelio nos convierte en amadores de las ovejas perdidas. El Evangelio nos dice que nosotros somos salvos en Jesús y que nosotros debemos ahora ayudar a otros a ser salvos, aceptando el único sacrificio, reconociendo a Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Miren, nadie puede ser engañado, nadie puede creer que si practica una religión será salvo. No. Miren, no importa lo bella que sea esta religión, lo bella que parezca, la religión no salva, la religión condena, el Evangelio no condena, el Evangelio salva. Iglesia, hermanos, Satanás ha desarrollado la estrategia de la doctrina de la prosperidad, ¿sí? Esto es lo último que se ha inventado. Le ofrece a la nueva iglesia una forma nueva de creer, una nueva forma de adoración. Le entrega en bandeja de plata un nuevo evangelio que todo lo permite y que hace ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Hoy vemos un evangelio modernizado, un evangelio radical, un nuevo evangelio que nos hace amigos del mundo, un nuevo evangelio con nuevos emblemas, prosperidad, renovación, modernismo. Hoy vemos cómo muchos ministerios que un día predicaron la sana doctrina han echado hacia un lado el evangelio de arrepentimiento y de redención por predicar y por practicar la doctrina de la prosperidad y la doctrina de la comodidad material, para que sus miembros no se vayan de sus congregaciones a otros ministerios donde predican lo que el oyente quiera escuchar. Escúchenme hoy, pastores. Escúchenme hoy, predicadores. El pastor o el predicador que piense que está bien el predicar lo que el oyente quiere escuchar para no herir la susceptibilidad del pecador, tendrá que dar cuentas a Dios en su gran juicio final, porque Dios les pedirá cuenta por la iglesia que dejó en sus manos. Es así de simple, es así de sencillo. Satanás ha legado a muchos ministros, engañados por su falsa doctrina de la prosperidad, les ha entregado el regalo de las riquezas materiales. Muchos falsos maestros están corrompiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Han convertido el evangelio en un medio para obtener riquezas materiales. Hoy en día, hasta por una oración hay que enviar una ofrenda. Así es, porque ahora no se aplaude al que da poco como la viuda, sino al que da un jugoso cheque. Miren, todo lo que Satanás ofrece a través de sus falsos ministros es bonito, ¿sí? Porque todo falso maestro predica a viva voz que somos hijos de un príncipe y que un hijo de príncipe no puede ser pobre. Esto es lo que predican hoy en día. Porque para estos creyentes y para sus líderes, para sus maestros,
El ser pobre es un pecado, y quien tenga necesidades materiales, para ello simplemente tiene un espíritu de miseria. ¿Sí? Esto es lo que dicen estos falsos maestros, inducidos por Satanás. Hoy todos estos hijos del diablo le piden a la iglesia ambicionar las riquezas del mundo, congraciándose con el mundo para que todos sean felices. Mi Señor reprenda al diablo. Mi Señor lo reprenda. Todo esto que está pasando hoy es como el caballo de Troya. Miren, el caballo de Troya era un caballo hermoso por fuera, era impresionante, pero podrido por dentro, porque por dentro llevaba el germen de la destrucción, de la perdición. Hoy Satanás ha hecho creer a muchos que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo debe de estar a tono con los tiempos. Hoy vemos cómo muchos ministerios no son dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora muchos ministerios están copiando los modelos organizativos de las grandes compañías de mercadotecnia. ¿Sí? Es así. Ahora tienen misión y ahora tienen visión que rige el destino de la iglesia. Han copiado los modelos jerárquicos, creando puestos, creando títulos de poder, estableciendo divisiones entre los creyentes, cuando nuestro propio Señor Jesús dijo que la iglesia no era como el mundo, sino que su iglesia debía de ser diferente al mundo, porque todos somos servidores, ¿sí? Porque todos nosotros debemos de lavarnos los pies los unos a los otros. Todos estamos en el mismo nivel, porque no hay niveles de poder, sino de servicio. Muchos ministerios han copiado los modelos de mercadotecnia. Ahora todo es negocio, todo se vende. Muchos predicadores hablan de regalos, pero establecen un precio. ¿Sí? Establecen un precio por sus prédicas, por sus libros, por sus CDs. Todo es negocio. Y sé que se necesita dinero para mantener un ministerio, sí. Pero si el ministerio es de Dios, no hay que negociar con el evangelio. El evangelio no se vende. El evangelio no se vende. Dios provee. Miren, Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo. Y Moisés tuvo que pedirle al pueblo que ya era suficiente lo que habían dado. Si Dios te escoge, Dios te dará los medios. Es así de sencillo. Pero Satanás, que mi Señor lo reprenda, ha metido a sus falsos ministros, ¿sí? Ha metido a sus falsos ministros junto con sus organizaciones empresariales disfrazadas de congregaciones, que son todas estas megas iglesias de prosperidad y de comodidad material, que no son más que fachadas empresariales para robar la iglesia dentro de la misma iglesia. Hoy vemos cómo muchos ministros no se preocupan por las almas que se pierden, sino por los boletos de un concierto de música. No se preocupan que miles de servidores de Satanás, disfrazados de apóstoles y de profetas, han llenado este mundo de falsas doctrinas y que a través de ellos la gente se está perdiendo. Esto no les preocupa. Se preocupan por cuántos creyentes llevarán al seminario, a los hoteles de lujo donde están hospedados estos hijos del diablo. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Los verdaderos siervos de Dios saben en quién han confiado. Porque un verdadero siervo de Dios sale solamente con la espada de la palabra de Dios, porque él sabe que solamente necesita su palabra. Su palabra, él no necesita nada más. Lo único que él necesita es el amor por las almas, la compasión y la caridad por las ovejas descarriadas. El evangelio no es un negocio, el evangelio no se vende. El evangelio es un mensaje de libertad, de redención, es un mensaje de salvación, aleluya. La iglesia de Jesucristo es aquella que cree en el evangelio anunciado por Jesús y sus apóstoles. Ahora bien, iglesia, todo creyente
todo ministerio, todo ministro, debe de reflexionar en sus congregaciones, en sus ministerios, sobre la figura de Satanás. Porque hoy en día poco se habla de Satanás y de sus planes en contra de Dios y en contra de la iglesia de Jesucristo. Miren, algunos hasta no creen en este ser y dicen ser cristianos. Otros tienen un concepto erróneo del mismo. Hoy en día los ministerios, las iglesias en todo el mundo callan, no hablan de esta criatura infernal. La iglesia debe de saber que nuestra lucha no es contra carne, sino contra las huestes del mal, contra millones de demonios poderosos. El mundo nada puede hacer contra este ejército invisible, porque no hay arma humana capaz de destruir esta fuerza. El hombre sin Dios es una víctima fácil de este devorador de almas. Nadie puede enfrentarse a estas criaturas sin el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que reprende y sacude al diablo. Aleluya. Miren, hoy en día escucho a muchos predicadores decir que tienen al diablo pisoteado. Esto no es solo decirlo. No, la guerra espiritual no es tan fácil como muchos creen, como muchos piensan. Si no estás firme en el Espíritu Santo, nada puedes hacer. Solo Cristo lo venció en la cruz del Calvario y nos dio potestad sobre sus dominios, sobre todas las fuerzas del mal. Y quien no tenga la protección del Espíritu Santo será aplastado por este ser. Es así de sencillo. Jesucristo durante sus 3 años y medio de ministerio siempre estuvo alerta. Por eso Jesús sabía sus engaños, Jesús sabía de las habilidades, de la capacidad para engañar. Jesús sabía del dominio que Satanás tenía de la palabra. Este enemigo de Dios y de la iglesia conoce las sagradas escrituras, porque él mismo hace parte de ella y la distorsiona. Miren, nuestro Señor Jesucristo jamás le dio lugar a su tentación. Jesús nunca recibió un nuevo mensaje de este ángel. Siempre Jesús le respondió: escrito está, escrito está. Jesucristo siempre se apoyó en la escritura, en la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos contestar a quienes distorsionan la divina palabra de Dios. Muchos son los que hoy dicen que recibieron un nuevo mensaje de Dios a través de un ángel que se les apareció. Muchos dicen que recibieron un nuevo mensaje desde una nube de luz o escucharon la voz. Eso puede ocurrir. Pero nunca este mensaje puede ser contrario a la enseñanza que ya está escrita en la Biblia. Porque lo que haya de acontecer ya está escrito. Escrito está. Lo que haya de acontecer ya Dios lo reveló a través de su Santo Hijo, de Jesucristo. No hay un nuevo mensaje del cielo. El mensaje que debemos predicar ya fue dado. Jesús fue el portador de este mensaje, iglesia. El apóstol Juan en la isla de Patmos fue portador del mensaje de juicio sobre la humanidad que ya Jesús había revelado. Miren, Satanás, que mi Señor lo reprenda, es un ser astuto. La Biblia dice que era perfecto en todos sus caminos, que era lleno de sabiduría, de belleza, de inteligencia. Jehová lo describe en el libro de Ezequiel en el capítulo 28, versículos del 14 al 19. Satanás era el querubín protector y logró que millones de ángeles le siguieran en su intento de usurpar el trono de Dios. El apóstol Pablo nos habla de su gobierno, de su jerarquía, de sus planes, de su peligrosidad. Pablo nos dice: no ignores las maquinaciones del diablo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Pablo nos advierte
Que Satanás se puede presentar en forma de ángel para anunciar otro evangelio, como escrito está en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Y si nosotros caemos en sus redes es porque ignoramos la palabra de Dios. Es así de sencillo. Satanás no tiene vigencia con la iglesia verdadera, ¿no? Porque la iglesia de Cristo no es una iglesia que promueve una religión, ¿no? La iglesia de Jesucristo no es una iglesia que tiene jerarquía de poder. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que fue dotada del Espíritu Santo. Es una iglesia formada por creyentes cuya misión es predicar el mensaje de salvación e ir por los 4 rincones del planeta para sembrar la semilla. Esta iglesia se fundamenta en la roca que es Cristo. ¿Qué es Cristo? Su compromiso es con las ovejas perdidas, no con el mundo. Su compromiso es por estas ovejas que no han tenido un encuentro con Jesús y con aquellas que se han apartado del rebaño. La verdadera iglesia de Cristo es esta, que no teme a Satanás, que no teme decir su nombre, que no teme reprenderlo en el nombre de Jesús, porque Satanás, que mi Señor lo reprenda, jamás podrá introducir su caballo de Troya en la verdadera iglesia de Jesucristo. Jamás podrá introducir sus herejías ni sus falsas doctrinas. La iglesia de Cristo no tiene cambios, porque el evangelio que nosotros predicamos es uno. Es el mismo que predicaron los apóstoles y que predicó nuestro Señor y Salvador Jesús. Aleluya. Los predicadores modernistas pueden utilizar millones de argumentos, pueden aplicar sus razonamientos lógicos, pero no podrán cambiar la palabra de Dios. No la pueden cambiar. Miren, la palabra dice en Apocalipsis 22, versículos 18 al 19, nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aleluya. Satanás es astuto, porque él desarrolla ideologías que les revela a los seres humanos. Diseña armas destructivas. Satanás ha puesto su sabiduría corrompida al servicio de la ciencia, al servicio de la humanidad. Cuanto descubrimiento se hace en la ciencia para beneficio del ser humano, él lo corrompe y lo convierte en un instrumento de maldad. Cristo siempre estuvo amenazado por este ser desde el nacimiento hasta su muerte en la cruz. Miren, Jesús lo reconoció, siempre lo reconoció. Miren, él lo reconoció en el desierto cuando quiso tentarlo. Lo reconoció las veces que utilizó a Pedro. Lo reconoció en Judas. Lo reconoció en el ladrón en la cruz. Jesús nunca lo ignoró ni lo menospreció. Jesús lo reconoció como el príncipe de este mundo. Y el reino de Satanás comenzó a ser destruido cuando Cristo murió en la cruz y ascendió al cielo y este ser malvado fue lanzado por Miguel definitivamente del tercer cielo. Es terrible que una congregación quiera ignorar la presencia de este ser infernal. Y cuando una congregación y sus pastores ignoran que Satanás existe, este ser malvado, este ser infernal es el primero en llegar a estas congregaciones con sus secuaces, con sus demonios, con sus malicias, porque él es quien se levanta en el altar para predicar doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Él es el primero en introducir su falso evangelio en medio de la congregación. ¿Sí? Cuando convierte el altar en una plaza de mercado, de venta, de propaganda. Esto pasa cuando la iglesia carece del Espíritu Santo. Esto pasa cuando el pastor ha sido engañado por las mentiras de esta criatura. El pastor permite y recibe al caballo de Troya. Cuando va un empresario a ofrecerle un negocio en el cual la iglesia se ha de beneficiar, entonces los hermanos, en vez de ir tras las ovejas descarriadas,
se van a vender productos, ¿sí? Se van a vender productos en vez de predicar la palabra. Y a veces toman el tiempo de Dios, el tiempo de predicación para ofrecer sus productos. Pero nadie encuentra nada malo, no lo ven como malo, dicen que es bueno. Dicen que vender un producto es una entradita extra, que no está mal. Mientras tanto el diablo se burla, se ríe y se lleva al infierno a las ovejas de la comunidad, a las ovejas que no han conocido al Señor. La Biblia es clara. La Biblia nos advierte que en los tiempos del fin las personas dedicarán su tiempo a comprar, a vender, a construir, a bailar y a gozar, y a hacer todo cuanto es producto de la carne y no del espíritu. La astucia de Satanás es tan grande que la Biblia declara que hasta a los escogidos se engañará. Como también dice que si Dios no acorta los tiempos, nadie se salvará. Escrito está en Mateo capítulo 24, versículo 24. Esto no es un juego, es una estrategia del diablo. Créanlo o no, ni usted ni yo podemos hacer algo por nosotros mismos. Solo si nos llenamos del poder del Espíritu Santo y caminamos en santidad. Los negocios pertenecen al mundo, no a la iglesia. Las riquezas de la iglesia son los dones espirituales. Todo lo demás Dios lo proveerá. Porque el obrero es digno de su salario. Dios nos pagará. No por los templos que nosotros levantemos, no por los ministerios que nosotros formemos, sino por las ovejas que rescatemos de las garras del león rugiente. Nuestra misión es luchar contra el lobo rapaz como lo hizo David cuando era pastor de ovejas. Miren, hay gozo en el cielo cuando logramos rescatar a un pecador de su mal camino. Aleluya, aleluya. Y ya para terminar, iglesia, pastores, hermanos, las iglesias que Dios bendice, son estas que se encuentran trabajando en el campo, sembrando la buena semilla del evangelio. O sea, predicando un verdadero evangelio. Nosotros podremos estar seguros que un día vamos a disfrutar de la derrota de este ser maligno y corrompido, como es Satanás, que mi Señor lo reprenda. Jesucristo lo ha de aplastar, pero mientras tanto, la iglesia debe estar alerta. Debe de conocer a nuestro enemigo, porque es real. Tan solo quiero decirles hoy, hermanos, que cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, está protegida de este ser maligno. Hermanos, lean la palabra, escudriñenla, oren y llénense de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, y sentirán gozo en abundancia. Es lo que todo verdadero cristiano debe de buscar ser llenos del Espíritu Santo que solo Dios nos lo da. Aleluya. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. La honra y la gloria es de Jehová, Padre eterno, a través de su amado Hijo Jesucristo. Aleluya. Dios les bendiga.